Vamos a abrir nuestras Biblias, los que traen Biblias, los que no pueden mirar aquí en la pantalla. Juan 7, 38 al 39. Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Hoy me levanto siempre muy temprano, como algunos de ustedes, y llegué aquí temprano, como muchos de ustedes. Me di cuenta que no traía las diapositivas. Y las diapositivas se hacen más que nada para que la gente pueda apreciarlo visualmente. Aunque sería una buena costumbre que todos trajeran una Biblia. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios. ¿Dónde están localizados los libros? ¿En qué parte? Dios tenga misericordia de nosotros, decía la persona que cantaba. Y yo creo que es algo que pedimos mucho, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Espíritu Santo nos obligue a leer su palabra. Utilizar la palabra obligue, porque la carne es, pero el Espíritu es el que da vida, hermanos. Es innegable la transformación que sucedió con los apóstoles, el antes y después. No podemos negar que algo maravilloso había sucedido. Jesús se había referido a ellos como incrédulos. Los había reprendido como hombres de poca fe. Les había dicho aún a Pedro que sus caminos no eran los caminos de Dios. Ellos discutían entre ellos quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. En su justicia propia y prejuicio habían dicho que si podían llamar fuego de los cielos para quemar a los samaritanos. Estos eran los discípulos. Más de una vez fueron reprendidos por el Señor Jesucristo por no estar pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. ¿Suena familiar esto? Estos hombres abandonaron a Jesús, todos huyeron y Pedro tuvo la audacia de negarlo en frente de una muchachita. Estos son los 11 que iban a cambiar el mundo. No eran grandes hombres de valor, no tenían gran virtud, no tenían gran astucia, pero según las mismas palabras del Señor Jesucristo, son llamados insensatos, cortos, tardos para escuchar y creer en lo que habían dicho los profetas acerca de este Jesucristo. Estos son los hombres llamados para cambiar el mundo. ¿No tenemos una gran relación con ellos, hermanos? O sea, esos somos nosotros, temblando para dar un panfleto. Cuando necesitamos hablar, no hablamos, nos quedamos callados. Somos seres patéticos. ¿No? ¿No es así? Y los discípulos no eran nada diferente que esto. Ahora, vamos a ir aquí a Mateo 28. Quiero que vean esta parte. Esto va a suceder ya después de la resurrección. Y comienza el título diciendo:
el informe de la guardia. Así dice algunas Biblias, el informe de la guardia. Y del versículo 28:11 comienzo a leer, dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Mi versión dice ellas, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Entonces, estos guardias han sido comprados con dinero. Vean lo que sucede. Y si esto lo oyere el procónsul, el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ojo con esto, el 16, pongan atención. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué impresionante esto. Esto que acabo yo de releer, y si se dan cuenta en sus Biblias, es antes de que el Señor dé esta gran comisión. Estamos aquí en este capítulo 28, conocido por esto. Pero aquí vemos una gran división. En la primera parte que leí, vemos a estos hombres astutos, astutamente malos, fueron y dieron hechos, dijeron lo que había sucedido, y estos sacerdotes los compraron, les pagaron dinero para que se quedaran callados e inventaran esta historia que se habían robado el cuerpo de Jesús los discípulos. Para los que han estado viniendo los miércoles, se acordarán que el hermano Paul Washer nos enseñó sobre esta doctrina falsa y de estas diferentes maneras de que la gente ha pensado que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Aunque nosotros los cristianos sabemos con seguridad que Él ha resucitado. Ahora, tenemos esta parte que entonces están mintiendo y están siendo usados por Satanás para desmentir el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sigue pasando lo mismo. De otro lado, tenemos a los discípulos que han escuchado, que han obedecido la voz del Señor de ir a este monte y ahí encontrarse con Él. Amén. Y cuando lo ven, lo adoran, ¿verdad? Entonces vemos esta instrucción y quiero que vean esto. Estos 11 hombres llamados ahora a salir a este mundo como ovejas en medio de lobos y dar testimonio, pero tienen una mezcla de adoración, tienen una mezcla de certeza, pero tienen una mezcla de duda. Eso dice la Escritura. Algunos de ellos dudaron, pero la palabra duda viene del griego distazo. Dis, doble, éstasis, postura. Quiere decir que esta palabra duda significa tener un doble ánimo, una doble postura, estar indeciso, no estar completamente convencido sobre una situación. ¿Cuánta gente tenemos así? Estás describiendo a un creyente, ¿verdad? Doble ánimo, un pie aquí y otro pie allá. Ahora, es la misma palabra que Jesús o que el texto va a usar
esta palabra duda cuando nuestro hermano Pedro se está hundiendo en el barco y duda. Y la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo lo salva. Gloria a Dios. Así que ni siquiera la realidad de la resurrección de Jesucristo es suficiente para transformar estos hombres. Todavía tienen dudas, todavía no están seguros. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Están viendo aquel que se había profetizado, están viendo al amado, están viendo al Mesías, y todavía hay dudas. ¿Por qué? Por esta naturaleza que tenemos, esta naturaleza que arrastramos. Ahora, quiero que vean en su pantalla, aquí a Lucas 24:49. En la pantalla dice Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esta palabra investidos, revestidos, significa en griego, viene del griego la palabra enduo, vestidos, vestir o ser revestidos con el sentido de hundirse en una prenda, con el sentido de ser uno con esa prenda, con el sentido de tomar este poder. Escúcheme, ¿alguna vez han visto a un soldado vestido? ¿Alguna vez, digamos, el uniforme impone? Vestidos de poder. El Señor les está diciendo que los va a enviar para que esta promesa surja, tome efecto en Jerusalén. Acuérdense, Él les había mandado, y se va a repetir esto en el libro de los Hechos, que fueran a ese lugar. Ahí en Hechos 1, 4 y 5, capítulo 1, 4 y 5, reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis poder. Ese día vas a recibir poder. Jesucristo les había dicho esto varias veces. Es necesario que yo me vaya para que venga uno como yo. Ahora, quiero que vean la diferencia. De un lado vemos a los discípulos sin poder, negando a Jesucristo, huyendo. Pedro aún negando al Señor Jesucristo enfrente de una muchachita, de una sirvienta. Pero ahora está dispuesto a pregonar el Evangelio enfrente de estos líderes que crucificaron al Señor Jesucristo. Esto es inexplicable. Esto es un fenómeno. Antes eran torpes, no entendían las Escrituras. Aún en la transfiguración, a alguno de ellos se le ocurrió, hagamos 3 tabernáculos. No entendían lo que estaba pasando, no entendían lo que estaban viendo. Pero ahora entienden, ahora saben de qué se trata, ahora saben y entienden la misión. ¿Saben qué es el Evangelio ahora? Ahora tienen fuerzas y poder para pregonar este Evangelio de poder, este Evangelio de paz. Vemos a estos hombres revestidos de poder. Y aquí hay un debate, no vamos a entrar en este debate, sobre si más lleno del Espíritu Santo o si bautizados del Espíritu Santo. Pero en el debate que sí voy a entrar, ¿es esto algo que sucede en tu vida? ¿Revestido de poder?
¿Es algo que podrías decir acerca de tu vida? ¿De tu ministerio? Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Aquí en la pantalla, 1 Corintios 2:4. Quiero que vean a nuestro hermano Pablo. Escuchen lo que dice 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Su predicación, su evangelio, no fueron dados con palabras persuasivas, sino fueron llevadas con poder. Quiero que vean esto aquí en la pantalla. Demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que es algo que se puede ver, que se puede palpar. El poder de Dios se puede palpar en la vida de Pablo. ¿Cómo puedes decir eso? Hermanos, ¿cuántas iglesias fundó? ¿Cuánto trabajo hizo por el evangelio? Si alguien me dice que no se puede palpar, esa persona está equivocada. El poder del Espíritu de Dios. Y te voy a decir una cosa, y aborrecemos a ese tipo de gente porque te demuestra con hechos que está trabajando para el evangelio. La mayoría de nosotros somos muy buenos para hablar, expertos para hablar, pero cuando se trata de fruto, estamos tan cortos y aborrecemos al que sí está trabajando. Todos los trucos no pueden hacer que nadie nazca de nuevo. Todos los trucos no pueden hacer que nadie nazca de nuevo. ¿Y por qué digo esto? Sin el poder del Espíritu Santo, nadie nace de nuevo. Nadie, ninguna persona. Podrán traer los trucos que quieran, podrán traer los actos de magia que quieran, las luces, las candilejas. Sin el poder del Espíritu de Dios, hermanos, quiero que vean algo personal. Quiero que escuchen esto, personal. Sin el poder del Espíritu de Dios obrando en sus vidas, estamos secos. Secos. No abrimos la boca, tenemos miedo, no estudiamos, no conocemos, nuestros pensamientos están en el mundo. Ahora, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que había repetido, a una resurrección, y es una gran vindicación. Es la más grande vindicación del poder de Dios. Por eso nos llamamos creyentes, cristianos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de eso. En eso hemos puesto nuestra fe, que Dios lo levantó de los muertos, que está sentado a la derecha del Padre. Pero esto no aplica nada más a los apóstoles, o aplica nada más a los ministros del Evangelio, o a aquellas mujeres que enseñan, o a aquellos padres que se esfuerzan en su casa por enseñarle la Biblia a sus hijos. Esto aplica a cada creyente. Cada creyente. No tenemos el tiempo hoy, pero si vieran cuánto comentario de gente que ha caminado con el Señor, y estoy hablando de gente antigua, que habla del poder de Dios. Y tú me puedes decir lo que digas, no tienes defensa hoy. Y te voy a decir por qué. Porque los resultados los tenemos enfrente de nosotros. La mayor necesidad de los creyentes es estar revestidos del poder
estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y no nos gusta hablar de esa manera, porque ha habido un montón de falsos, tanta falsedad en esta situación. Hay gente que habla del Espíritu Santo como que fuera su cuate. Hay gente que piensa que le puede ordenar al Espíritu Santo, que lo puede llamar cuando ellos quieran. La pantalla, Joel 2:28, derramamiento del Espíritu de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, es muy importante esto. No estudiamos la Biblia para acusar a otras personas de que son herejes, porque eso no es lo primordial. Estudiamos la Biblia primeramente para que nosotros seamos enriquecidos en el poder del Espíritu Santo. Primeramente yo. Hay algo tan evidente. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es tan evidente en su vida que no necesita hacer mucho para que la gente se dé cuenta que algo extraordinario ha pasado en su vida. Ahora, el segundo punto que quiero decir es que no nos podemos dejar robar por esta bola de herejes, porque la doctrina, la llenura del Espíritu Santo es una enseñanza bíblica. Es la herencia que tenemos como creyentes. No nos podemos dar el lujo porque un pequeño grupo de evangelistas televisivos han destruido esta doctrina. Es una doctrina vital para la iglesia. Mateo 3:11 en la pantalla. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:18 en la pantalla. Hechos 1:18 en la pantalla. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios, hermanos. Y estas son promesas. Acabo de leer promesas. Leí al hermano Joel, después leí esta promesa de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, que íbamos a recibir este Espíritu Santo y que íbamos a tener ese poder, o los discípulos iban a tener ese poder para ser testigos, no solamente en Judea, en Samaria, sino hasta el resto del mundo. Y estas promesas que solamente se cumplen ahora en el Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Fueron profetizadas en el Antiguo Testamento, pero vemos esa llenura aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí en la pantalla vemos a Hechos 2:4. Y ustedes se van a acordar qué está pasando aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto es lo que dice el profeta Joel, lo acabamos de leer. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero que vean unos aspectos únicos de esta situación. En primer lugar, respecto al día de Pentecostés, fue un evento único en la historia de la iglesia. Ese día en Pentecostés fue el cumplimiento de esta escritura. Pedro cita a Joel, fue el momento inicial, fue la inauguración. ¿Cuántas inauguraciones existen de un lugar? Una. Un evento especial que inaugura la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Un evento extraordinario, acompañado de cosas únicas, lenguas como de fuego, idiomas. Y quiero que vean esto, que estas mismas señales no se van a repetir otra vez. No se van a repetir otra vez. Ahí en Hechos 4, cuando viene el Espíritu Santo, no se van a repetir. Lo que está pasando aquí es único. Pero quiero que pongan atención en lo que voy a decir ahorita. Aunque ese evento es único, no es un evento que termina ahí. No es el principio y el final. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Ese día de Pentecostés es único. Marcó el derramamiento del Espíritu Santo. Hay muchas cosas únicas en ello, pero lo que debemos de comprender es el cumplimiento de esta promesa. Joel se inauguró en ese momento, pero se inauguró porque se cumple la promesa de que el Espíritu Santo, que la iglesia iba a ser bautizada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se iba a derramar en ese momento, pero no quiere decir que se acabó en ese momento. Es algo que todavía continúa hasta el día de hoy. Ahora, en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta promesa y los hermanos van a este aposento alto y reciben al Espíritu Santo, y Pedro se para ese día y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días hemos estado viviendo los últimos días. Hemos estado viviendo, hermano, eso es muy importante como creyente y muy importante como nacido de nuevo. ¿Vives tu vida como los últimos días? Es lo que dijo Pedro. Esto es lo que está sucediendo. Esta es la señal, esta es la inauguración de esta última etapa, de los últimos días. Marcó el comienzo de la nueva era del Mesías y la nueva era del Espíritu. Fue el comienzo, la iniciación, pero no no que el poder se haya acabado en ese día. Es un error pensar que la profecía de Joel se cumplió o llegó al final en ese día de Pentecostés. Incluso en el primer siglo de la iglesia, o que terminó con los apóstoles. Los últimos días comenzaron con la ascensión de Cristo y terminaron con la venida de Cristo. Esa es la profecía de Joel. Aunque se cumplió allí en el libro de Hechos, capítulo 2,
debería cumplirse en toda la historia de la iglesia, aplica hoy a nosotros. El Espíritu sería derramado sobre todo el pueblo de Dios. Ahora, y esto es lo que yo decía antes, no nos gusta hablar del Espíritu de Dios, de la llenura del Espíritu de Dios, por tanta mala propaganda que han hecho gente. No nos gusta escuchar hablar de esto porque en ese momento empezamos a pensar, ¿qué va a decir? ¿Irá a empezar a hablar en lengua? ¿Irá a empezar a decir alguna profecía? Pongamos atención. La profecía decía que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas y vuestros hijos van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, ¿qué significa esto cuando leemos este pasaje? ¿Significa que los sueños, las visiones, las profecías es la norma en la vida cristiana? No, absolutamente no. De hecho, las epístolas no hablan de estas visiones, no hablan, las epístolas de Pablo no hablan de estas profecías, no hablan exactamente de que el deber que debemos, lo que tenemos que hacer los creyentes. Cuando Joel profetizó y vio esta promesa del nuevo pacto que sucedería en el futuro, él estaba contento de ver esto, pero no porque los siervos y las siervas iban a profetizar o porque iban a hablar en lenguas. Joel estaba gozoso de que un día el pueblo de Dios pudiera experimentar un fenómeno sobrenatural. Muchas promesas del Antiguo Testamento cumplidas allí, porque vendría un tiempo después del Mesías cuando el Espíritu del Dios viviente sería derramado sobre todo el pueblo de Dios, y este pueblo tendrá un poder sobrenatural y conocimiento íntimo de Dios, y este pueblo podrá vivir en un poder sobrenatural. Escuchen, la idea de visiones y profecías es solo la forma en que Joel habla de que cuando venga el Mesías, la iglesia estará marcada por un conocimiento íntimo y verdadero de Dios. Hemos estado machacando estas situaciones en los miércoles. Hemos estado 5 semanas, nos tomó terminar la doctrina de los pactos. 5 semanas. Vean en la pantalla lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo a mí, y ellos me serán por pueblo. Vean lo maravilloso de esta profecía. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es lo que se está refiriendo Joel. Hay algo extraordinario en el hecho que el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia. La iglesia ahora tiene escrita en sus corazones la ley del Señor. Es algo maravilloso que ahora la iglesia tiene el poder para obedecer al Señor Jesucristo. Es algo maravilloso que la iglesia ahora tiene la fuerza para estudiar su palabra, y no es una carga pesada, sino es un gozo. Hermanos, de eso estoy hablando. No estoy hablando de profecías, no estoy hablando de lenguas, no estoy hablando de brincos.
estoy hablando de la ley escrita en los corazones de la iglesia. El pueblo de Dios, veamos una más, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, e infundiré mi honor, mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Va a infundir ese temor en los corazones de la iglesia, para que la iglesia no se aparte de él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ezequiel 36:26. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El pueblo de Dios va a tener un conocimiento extraordinario de Dios. Cada uno de nosotros, no solamente el predicador, no solamente el ministro, todos van a tener un conocimiento del Señor. Escuchen, ¿sabes cuál es la limitación del Espíritu Santo? No me vayan a apedrear por lo que voy a decir, por favor. Nosotros no estudiamos lo suficiente. Nosotros no leemos lo suficiente. Su capacidad para conocer más de Dios depende de nosotros. No buscamos lo suficiente. El Espíritu Santo ya ha abierto los ojos de muchos. No tenemos excusa. Por eso les decía al principio, cuando hablaba, que somos patéticos. Tenemos más conocimiento que Moisés. Somos más grandes que Juan el Bautista. ¿Y cuál es la diferencia de esta iglesia primitiva que estaba dispuesto a todo con nosotros? ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto que la hay. Y la diferencia es evidente en nuestras vidas. Veamos nuestras vidas. ¿Es esto algo que te molesta? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios, aprendiendo cosas extraordinarias de Él todos los días? ¡Amén! Esta debería ser tu respuesta. ¡Amén! Todos los días aprendo algo nuevo del Señor. ¿Por qué? Escúcheme, hay una relación perfecta, y no me digan que no, perfecta, entre conocer a Dios y amarlo. ¿O no es así? Muchos de ustedes pueden decir, no es necesario. No amas a Dios. No amas a Dios y no te preocupa Dios y no te interesa Dios y no quieres nada de Dios. Porque tus cosas están situadas y tu mente está situada en el mundo. Yo no necesito ir muy lejos. Yo escucho sus conversaciones. Vacías completamente. No hay nada que sustente. En el momento de la conversión, una persona es regenerada, gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu habita en él. Sin embargo, nuestra plenitud en Cristo no es motivo de pasividad, ni indica que lo que tenemos en Cristo no necesita ser apropiado. Eso no lo dije yo, hermanos. Yo no digo cosas como estas. Necesito apoyarme en hombres que han caminado en el Espíritu de Dios. ¿Has sido habitado por el Espíritu Santo? ¿Has recibido el conocimiento de Dios? ¿Por qué no quieres más del conocimiento de Dios? ¿No quieres mayor poder del Espíritu Santo en ti? No necesitamos ir muy lejos. Solo vemos nuestras actitudes. Colosenses 1:29, el hermano Pablo diciendo, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿La potencia de quién? Del Espíritu de Dios, la cual actúa sobre Él.
Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, hemos estado tan flojos, hemos estado tan ocupados, nos dedicamos a tantas cosas, y las cosas que importan las tenemos como secundarias. Muchos de nosotros hablamos de perseverancia. Perseverar. Me gustó mucho una enseñanza que alguien enseñó aquí sobre perseverar. Pero ¿quién persevera? ¿Quién es el que persevera? El que es sostenido por Dios. Ese persevera. Hay una relación directa entre perseverar y ser sostenido por Dios. Hay una relación directa entre el Espíritu Santo y entender su palabra. El poder del Espíritu Santo no solo aligera la carga, sino la hace placentera. ¿Queremos una vida poderosa en el Espíritu Santo? Hermanos, ¿queremos una vida poderosa en el Espíritu Santo? Cuidemos lo que vemos. Sí, cuida lo que ves. ¿Por qué crees que no avanzas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que piensas? ¿En qué pasas la mayoría del tiempo? Escuchen, todas esas novelas y todas esas películas y todas esas cosas que realmente no funcionan y no te llevan a ningún lado porque no traen contenido alguno, déjaselas para el mundo. Ellos están contentos ahí. Nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos una misión que cumplir. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, tendríamos que estar trabajando para la gloria y la honra del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero en lugar de eso, somos seres patéticos que perdemos el tiempo. Necesitamos tener control. ¿Control de quién? De nosotros mismos. Romanos 8:13, el hermano Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Primera de Corintios 9:27 dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Tú crees que es natural que un hombre someta su cuerpo? Lo podemos ver en la gente que hace ejercicio, la gente que está dedicada, que tiene un régimen. Pero en las cosas sobrenaturales se necesita algo sobrenatural. En las cosas, hermanos, hay gente que no puede venir a la iglesia porque le dio tos. ¿No? Este domingo no voy a poder asistir, hermanos, porque tengo tos. Eso no es sobrenatural. Discúlpame, eso no es sobrenatural. ¿Dejaste de comer este domingo porque tenías tos? No, de ninguna manera. Seguí comiendo, comí 3 comidas. Me cercioré que mi cuerpo estuviera bien comido. ¿Te das cuenta que caigo en una controversia terrible? Y salgo a la calle y me llamo creyente, cristiano. El fin de todas las cosas ha venido sobre la iglesia.
Nuestro conocimiento es vasto sobre la Escritura. Tenemos todo el compendio de la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuando un hombre es guiado por el Espíritu, ese hombre automáticamente sigue al Señor Jesucristo. Romanos 8:15. Hermanos, para ustedes que hacen todo, ya estoy terminando. Hay gente aquí que hace todo. Lava el auto, limpia la casa, digamos, buenísimo para las ventas, hace todo, hacen todo. Pero lo que conviene, eso no lo hacen. Escúchame, ¿esa es la llenura del Espíritu Santo? ¿Hacer todo, pero no hacer las cosas que nos convienen? Algo está mal entonces con la forma de pensar mía. Hago todo, pero no hago las cosas que me convienen. ¿Esa es la llenura del Espíritu de Dios? No, hermano, de ninguna manera. Hay gente entre nosotros que tiene un gran intelecto, sus mentes son agudas, como ojos de águila, pueden ver y saber cuando algo no está bien intencionado, pero solo el hombre o la mujer que descansan en la guía del Espíritu Santo pueden ver las cosas espirituales. ¡Qué maravilloso! Solo el hombre o la mujer guiada por el Espíritu Santo pueden ver más allá de sus narices. ¿Sabes cómo se llama eso? Son uno de los dones del Espíritu de Dios, discernimiento. El casado necesita la guía del Espíritu Santo. El soltero necesita la guía del Espíritu Santo. Hermanos, sacrificarse por otra persona, poner la otra mejilla, ¿no es eso la llenura del Espíritu Santo? No. Domingo, sábado les toca venir a limpiar la iglesia, yo no vengo. Que lo haga otro. Ya lo hizo mucho. Llenura del Espíritu Santo, hermanos. Somos creyentes. Digamos, estamos hablando de algo, de una situación que necesitamos urgentemente en nuestra vida. ¿Quién enseña al esposo o a la esposa a apreciar a su cónyuge? ¿Quién enseña al padre a ser responsable y a educar a su hijo? ¿Quién enseña al hermano a ser mejor hermano? ¿Quién nos enseña a orar? Hermanos, ¿quién nos enseña a orar? ¿Nosotros aprendemos a orar? ¿O no es el Espíritu Santo que intercede por nosotros porque no sabemos orar? Todos los gritos y los sombrerazos que demos en esta vida no podrán igualarse de ninguna manera al poder del Espíritu de Dios. ¿Quién enseña al pueblo a dar? Hay gente dadivosa. Hermanos, hay gente que... No estoy hablando de limosna, escúcheme. Y en esta iglesia no pedimos dinero a nadie, escúcheme. Estoy hablando de gente que da. ¿Quién los enseñó? ¿Fueron manipulados? ¿Fueron lavados sus cerebros? No, el Espíritu de Dios los enseñó. El Espíritu de Dios los enseñó. ¿Quién enseña al pueblo a respetar a los ancianos de la iglesia? ¿Quién nos abre el entendimiento para leer las Escrituras? Esta es la diferencia entre los discípulos muertos, asustados, y los discípulos llenos de poder. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en estos últimos días sucedería. Y él estaba contento no porque iban a profetizar, no porque iban a hablar en lenguas, sino porque esto iba a estar escrito en nuestros corazones. Y no iba a haber
manera posible de borrarlo, porque el dedo de Dios lo había escrito ahí. Y este Señor de gloria había puesto en mí no solamente la palabra de Dios, sino las fuerzas y el entendimiento para entenderlas y el temor para obedecerlo. ¿Sabes qué? Es algo complaciente. Es complaciente obedecer a mi Señor. Hermanos, este es el mensaje de hoy. ¿Sabes qué es lo terrible? Que su servidor y todos los que estamos aquí nos encontramos reprobados. Reprobados. No vemos cambios en nuestras vidas y no vemos el poder de lo alto porque no pedimos, porque no actuamos, porque no nos revestimos de algo que el Señor ya ha prometido a nosotros. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Padre, te doy las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Has derramado de tu Espíritu sobre tu pueblo, Señor. Padre, no con medida, Padre. ¿Cuándo has hecho algo tú con medida? Tú eres el Dios de la gloria, Padre, que da de una manera rebosante. Y esta generación, Señor, en la cual hemos vivido nosotros, del cual tenemos toda la palabra de Dios. Conocemos más palabra que cualquier profeta. Somos más grandes que aquellos discípulos porque tenemos toda la palabra, Padre. Y nuestra vida pobre, raquítica, patética delante de ti, Señor. Padre, y podemos decir lo que queramos decir. Nuestra vida lo demuestra. Padre, pero te vengo a decir, Señor, que estamos arrepentidos de nuestro proceder. Queremos más de ti, Señor. Queremos realmente ser llenos de tu Espíritu Santo. Padre, queremos leer la Biblia, Señor. Queremos aprender más de ti. Padre, ¿sabes qué? Queremos responder cuando tú convocas a tu pueblo, Padre. No cuando el hombre lo convoca, sino cuando tú lo convocas, Padre. Padre, quiero tener unión y coinonía con mis hermanos. Quiero estar en el mismo espíritu con ellos, Padre. Que todo lo que hagamos y todas las cosas que se hagan en este lugar y en nuestras vidas, Padre, eleven tu nombre, Padre. Exalten ese nombre tuyo. Padre, no se trata de ninguno de nosotros en este lugar. Se trata de ti, Señor. Padre, que seamos nosotros unos ejemplos, Señor, unos siervos, Señor. Que no tengamos nada, Señor, de qué avergonzarnos. Padre, esta mañana, Señor, no solamente te damos la gloria, no solamente te damos toda la honra, Señor, porque eso tú lo mereces, Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te rogamos, Señor, que cumpla, Señor, ese buen propósito que comenzaste en nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.